Bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts con Ricardo Ferro. Hoy tenemos a la doctora María Magdalena Echeverry de Polanco. Casi no me aprendo el nombre, pero ahí ya me lo aprendí. María Magdalena Echeverry de Polanco. Ella es genetista. Está vinculada como investigadora en la Universidad del Tolima, aquí en la ciudad de Ibagué. Y hoy nos ha acompañado, vamos a hacer una entrevista con ella para hablar de muchos temas interesantes que tienen que ver con la genética. Y vamos a tocar también el tema de los virus, vamos a tocar también el tema de la evolución en el ser humano. En fin, vamos a tocar temas que esperamos que sean del interés de todos ustedes. Los dejo con la entrevista con la genetista, la doctora María Magdalena Echeverry de Polanco. Bueno, nuestra invitada de hoy es la genetista María Magdalena Echeverry de Polanco. Ella, aunque es bogotana, es casi tolimense, porque toda su vida ha vivido aquí en el departamento del Tolima. Es bióloga, es doctora en genética, toda su carrera la hizo aquí en la Universidad del Tolima, en donde estamos hoy acá en el laboratorio de genética. Pues es muy chévere estar acá. Se respira ciencia, se respira conocimiento y con un gran ser humano como es la doctora María Magdalena. Doctora, bienvenida, qué bueno que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Bueno, doctora, ¿qué significa ser doctora en genética? Pues significa en mi caso yo creo que significa haber logrado la meta que tenía en mi vida desde antes de iniciar mi carrera de biología y química, que fue siempre ser genetista, porque en esta época en que yo empecé a estudiar biología, pues estaba muy incipiente todavía lo de la genética, pero desde entonces yo supe que iba a ser el futuro de la ciencia. Desde esa época ya sabía que el futuro iba a ser... Sí, ya sabía que yo quería estudiar genética, sí. Es una vocación. Bueno, y yo le preguntaría, ahí sí que al rompe, ¿qué tiene que ver la genética con todos estos problemas que estamos teniendo hoy en día en el mundo, como el coronavirus, por ejemplo? Bueno, mira, en el año 2001 se publicó por primera vez en dos de las revistas más importantes de ciencia del mundo, Nature y Science, la secuencia del genoma humano. Esta secuencia fue publicada por un lado por el consorcio científico digamos estatal, y por otro lado por un consorcio que reunía muchos laboratorios privados. Y se pusieron de acuerdo para publicar el mismo día el secuenciamiento del genoma. En ese momento estábamos obteniendo pruebas irrefutables para la ciencia de la teoría de la evolución de Darwin. Estábamos entendiendo cada uno de los pilares sobre los que se desarrolla esa teoría, y uno de ellos es pues el origen común de todas las especies. Todos venimos de una Eva bacteriana ancestral. Una Eva bacteriana esa ancestral. Es la verdadera Eva, sí. Y de ahí, de esa Eva bacteriana, se han derivado todas las otras especies, incluido obviamente el hombre. Con el secuenciamiento del genoma humano se secuenciaron otros genomas, como el del ratón, el de la mosca, el de las levaduras, el del chimpancé, y encontramos que hay una base genética común para todos estos seres vivos. Pero también encontramos que la teoría de la evolución dice que
los individuos van cambiando con el tiempo y se van adaptando y van apareciendo nuevas especies y otras van desapareciendo y que hay una variación en la naturaleza. Eso quedó comprobado plenamente con el secuenciamiento del genoma porque hemos visto cómo hay infinidad de mutaciones en el ADN. Ese ADN original ha ido mutando hacia muchas otras versiones y gracias a esa variación viene el otro postulado de la teoría, que es que gracias a la variación hay evolución, porque se puede seleccionar, de manera que la selección natural es la herramienta gracias a la cual pueden evolucionar unas especies a otras y pueden adaptarse. Y esa selección natural se da porque hay mutaciones. O sea, el ADN, aunque es una molécula supremamente estable, tiene la posibilidad de mutar. Es decir, de cambiar algunas de sus bases y cambiar su información. Eso es lo que pasa con los virus. Los virus, pues, hay una polémica si son vivos o no. Para mí no lo son porque pues, necesitan una maquinaria metabólica que la adquieren a través de una célula viva como una bacteria para poderse reproducir. Pero de todas maneras, estos virus tienen una capacidad de mutación que también es algo impresionante. Entonces aparecen virus y aparecen, así como aparecen especies nuevas gracias a que la variación se va dando y la adaptación y la selección natural va funcionando, pues también pasa lo mismo con los virus. Y pues estos son cambiantes y tenemos millones de virus. Y bueno, estamos sometidos a eso, ¿no? Porque estamos en un ambiente muy contaminado, en un ambiente donde surgen formas constantemente nuevas y es normal, o sea, es normal. No, yo la oigo hablar y uno queda mucho más tranquilo que cuando oye uno hablar a los médicos al respecto, porque siempre queda uno con un asustado pues cuando le hablan del coronavirus y de todas las consecuencias que puede haber. Porque además no falta el que dice que son armas biológicas y que cuidado con... Pues sí, claro, todo eso puede pasar, claro, porque también existe, ya conocemos el ADN, cómo cambia, cómo muta, ya sabemos que la evolución es un hecho, no una teoría, que está científicamente comprobado hasta el infinito que somos descendientes del chimpancé, tenemos más de como un 98% de genes en común con ellos. ¿Y podemos hablar de nuevas especies en los últimos años? Pues en muchas... Así como hablamos de virus que Claro que sí, las especies han evolucionado muchísimo y continuamente están apareciendo nuevas y desapareciendo otras. Pero no es una lucha, no es un campo de batalla en la que hay vencedores y vencidos, no, es una cosa muy sutil, muy elegante, la naturaleza es elegante. Es tan sutil como que, mira, la idoneidad es la capacidad que tienen los individuos digamos, de triunfar en su medio. Entonces, vamos a hablar de Magdalena. ¿Cuál es la idoneidad de Magdalena? Su capacidad de reproducirse, por un lado, hay que tener descendencia. 5 hijos tiene la doctora. Bueno, su capacidad de reproducirse, pero por otro lado, que los hijos de Magdalena lleguen a la edad de reproductiva con éxito. ¿Sí? Porque si se mueren chiquitos y no logran salir adelante, entonces hasta ahí llegaron los genes de Magdalena. Y de su esposo, obviamente. Entonces, la idoneidad se mide por eso, por el éxito reproductivo y por el éxito de esa descendencia también hacia las futuras generaciones. Y no es una sumatoria, es un producto. Por ejemplo, la mula. La mula tiene una capacidad de sobrevivencia y es fuerte, pero es estéril.
Claro. Entonces su Burro idoneidad, y su idoneidad yegua. de viabilidad es 1, pero de fertilidad es 0. Ok. Entonces 1 por 0, 0. matemática, 0. No me corchó, no me corchó. No es de suma, es un producto. Entonces, la cosa es así. Quien tiene más posibilidades de pasar los genes a su próxima generación es más idóneo. Pero no tiene por qué morirse, ni tiene por qué sufrir, ni tiene por qué nada. Simplemente no tiene hijos y ya. O tiene menos hijos. Entre los individuos de una población, entre los que más hijos tengan, más veces pasaron sus genes a la siguiente generación. Y ese es el éxito de las especies. Entonces, la estrategia de una especie que funciona mejor es la reproductiva, los insectos, por ejemplo. Una mosca con las que yo trabajé mucho tiempo puede tener, 10 huevos fecundados diarios. Perdón, 50, ¿cierto? Diarios. O sea, 50 hijitos diarios. Porque ella lo pone por ahí en una guayaba o donde sea y crece la larvita y de ahí sale la pupa y después el insecto, ¿cierto? Ya adulto, y a las 4 horas o 5 de haber emergido el imago, ya puede estarse apareando. A las 5 horas ya. Sí, ya, entonces ellos saben para dónde van. Entonces, la mosca, digamos que en 10 días de reproducción tiene 500 hijitos. ¿Quién va a acabar una mosca? No la acaba nadie. Pero una bacteria se reproduce cada 20 minutos. ¿Quién va a acabar a las bacterias? Ellas son inmortales. Entonces, si tú me preguntas a mí, si yo creo que el hombre es la especie que ha evolucionado más, yo diría de pronto hacia la complejidad, es posible, pero hacia el éxito reproductivo no, tenemos una estrategia mala. Cada vez somos más viejos y tenemos menos hijos. Entonces, eso va en contravía del éxito, de la especie. Algún día vamos a colapsar. Doctora, ¿en qué consiste el proyecto Chipcha? Bueno, mira, aquí tengo que hablar un poquito de cuando abandoné yo las moscas. Yo trabajaba con las moscas del desierto. Aquí se están riendo detrás de cámara, les pido el favor que nos ayuden. Yo trabajaba con moscas de los desiertos de la Tatacoa y de la Guajira. ¿Por qué? Porque son moscas que se crían en los cactus, son cactofílicas. Sí. Son del grupo repleta de Drosophila, que evolucionan muy rápidamente. Tú me preguntabas ahora si aparecen especies nuevas. Sí, este es un ejemplo del modelo en el que hemos podido ver que están en una evolución constante. Son moscas que todas tienen los mismos cromosomas, pero han evolucionado por reordenaciones en estos cromosomas y también por mutaciones propias. Para que cuando hablamos de que evolucionan esas moscas, se vuelven más hacia grandes, hacia nuevas especies. ¿Pero siguen siendo moscas o ya siguen siendo moscas, claro, y muy parecidas las unas con las otras? Entonces, estas moscas, por ejemplo... Tú te ríes de mí, pero pues entiéndeme que estaba hablando con un abogado que todo esto es casi que ciencia ficción. No. Mira, las moscas inicialmente fueron estas con las que yo trabajaba con mis estudiantes. Utilizaba el modelo para mostrarles que la evolución era un hecho y que podíamos abrir una ventanita y mirar por ahí cómo es que funciona. Entonces yo me iba con ellos para la Guajira y para la Tatacoa todos los semestres. Cogíamos moscas de las cactofílicas, las cogíamos en la Guajira y las cogíamos en la Tatacoa. Veníamos al laboratorio, las cultivábamos, luego sacábamos vírgenes, teníamos que separar los machos de las hembras antes de 4 horas, o sea, estar pendientes cuando nacen y separarlas porque ellas no dan tiempo de nada. Y entonces separaba uno las vírgenes, las hembras de los machos, y luego las cruzaba a su antojo. Entonces, por ejemplo, cruzábamos hembras de la Tatacoa con machos de la Guajira y viceversa, para las distintas especies.
Y empieza uno a notar que si cruza, por ejemplo, machos de tatacoa con hembras de tatacoa, aparecen más hijitos que cuando cruza machos de tatacoa con hembras de la guajira. Todavía se cruzan, pero los hijitos ya son menos. Lo que te hablaba ahora, la idoneidad se va reduciendo. En la medida en que estas especies que están separadas por más de 1000 kilómetros de distancia, por eso yo me iba hasta allá a cogerlas, no son las vecinas porque ellas se mezclan entre ellas. Y entonces ahí la evolución es más lenta. Pero cuando aparecen nuevas especies generalmente es porque hay barreras geográficas que permiten que las poblaciones evolucionen por su propia cuenta en su entorno. Pero bueno, como la vida da tantas vueltas. Sí. Como las moscas que andan. Como las moscas que dan tantas vueltas. Yo tengo un yerno que es genetista. Ok. Y él estudió en Londres el doctorado. Y empezó a decirme, suegra, yo necesito trabajar con alguien en Colombia, por favor, ayúdeme, necesito que hagamos una alianza. Yo empecé a buscarle quién podía, porque yo estaba enamorada de mis moscas, yo además hacía los mapas cromosómicos y todo. Pero bueno, tanto me insistió que yo me pasé a los humanos. Cambié de modelo, cambié de moscas a humanos, y entonces me puse a trabajar con él con genética del cáncer. Cambié de modelo, la genética es la misma. Entonces empezamos a trabajar con Luis en un proyecto grande. Inicialmente era un proyecto, bueno, pequeño con el Cancer Research del Reino Unido. Ellos nos dieron un grant con el que iniciamos a comprar algunos equipos y adaptar un laboratorio que tenemos allá al otro lado, con el que empezamos. Formamos un semillero de investigación y empezamos a trabajar con cáncer de colon. De ahí nació, de esas muestras que se tomaron en esa época, tuvimos, digamos, un bagaje suficiente para arrancar y presentarnos a la Unión Europea con Luis. Ellos estaban liderando desde la Universidad de Oxford un proyecto que se llamaba ChIP-Chat, sí, por sus siglas iniciales en inglés. Ah, no tiene que ver con los ChIP-Chats. No tiene que ver, pero sí, como íbamos a trabajar éramos inicialmente 9 países, después se redujeron a 7, 3 países europeos, Portugal, España e Inglaterra, y Colombia, México, Brasil, Uruguay. Inicialmente habían entrado también Ecuador y Chile, pero ellos se retiraron. Entonces quedamos 4 y 3 y presentamos un proyecto grande llamado ChIP-Chat para estudiar genética del cáncer de colon en estos países y comparar la genética de los europeos un poco con la nuestra, y tomar muestras y hacer muchos estudios de análisis genético con este gran número de muestras. Como Universidad del Tolima, nosotros fuimos los líderes para América Latina de ese proyecto. Y para Europa pues estaba liderado por la Universidad de Oxford, en cabeza de Annie Tomlinson, un genetista de allá de la Universidad de Oxford. Y gracias a la financiación que obtuvimos con el proyecto ChIP-Chat, logramos nosotros aquí a nivel de la Universidad del Tolima organizar todo este laboratorio y el otro que tenemos, y vamos a abrir pronto un biobanco aquí en el Salón de Enseguida. Y empezamos a trabajar no solamente con cáncer de colon y recto, sino que de ese mismo proyecto ChIP-Chat nos autorizaron para empezar a trabajar con poblaciones indígenas. De hecho, era uno de los objetivos del proyecto ChIP-Chat, y a trabajar con otros tipos de cáncer como el de tiroides y el gástrico. Bueno, el hecho es que nosotros hicimos maravillas con ese dinero.
nos rindió muchísimo y entonces empezamos a buscarle la financiación con esos dineros también a nuestros estudiantes de doctorado. Trabajamos con el doctorado de Ciencias Biomédicas del Eje Cafetero, de las universidades del Eje Cafetero. Hacemos parte de ese doctorado. Y pues empezamos a tener estudiantes de doctorado en Ciencias Biomédicas acá en la universidad. Doctora María Magdalena, 2 preguntas finales porque aquí ya me están haciendo señas que Se acabó el tiempo se nos está agotando. 2 preguntas. ¿Qué expectativas tiene con respecto al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología? No, pues mire, yo tengo que decirle que lástima que no tengamos más tiempo para contarle, pero nosotros hemos desarrollado por ahí unos 30 proyectos a partir de chicha, sí, de investigación. Por ejemplo, nos ganamos un premio mundial para cáncer de mama. Nos dieron $250.000 para desarrollar un proyecto de cáncer de mama. Y también con eso hemos hecho varias tesis de grado y todo. Pero, pues, en este proceso, valga la pena la cuña, Colciencias nos ha dado mucho la mano. Qué bueno. Porque Colciencias, por ejemplo, aquí tengo 2 investigadores jóvenes que le presenté estos chicos están financiados por Colciencias. Colciencias nos ha financiado no solamente jóvenes investigadores, nos ha financiado proyectos, nos ha financiado diásporas. Y bueno, no, yo tengo que agradecerle mucho a Colciencias. Creo que si a mí me preguntan cuál es el principal objetivo de este laboratorio, es formar investigadores. Excelente. Nosotros tenemos que formar la gente, formar ese relevo generacional que es tan importante en la ciencia. Y tengo que decir que aquí Colciencias nos ha dado la mano, porque todos mis estudiantes de doctorado en este momento son 6, y tengo otros 6 en ciernes que ya están admitidos, todos han sido becarios de Colciencias. Qué bueno. Entonces, yo tengo muchas expectativas, pero pues no más de las que he tenido siempre, o sea... Siempre ha sido consentida por Siempre he Colciencias. sido una persona que desde que yo estudiaba también todos los proyectos eran con Colciencias. Entonces, claro que sí, tengo expectativas, pero también veo que si uno trabaja juicioso y toca trabajar mucho con Colciencias porque son muy estrictos, pero no, yo tengo que darle las gracias a la Universidad del Tolima, a Colciencias y a la Universidad de California, porque allá estamos ahora con mi aliado Luis, allá en la Universidad de California. Él es profesor titular de allá de la Universidad de California en Davis. Tenemos una alianza con ellos. Hemos tenido también y tenemos una alianza con la Universidad de Oxford y con la de Santiago de Compostela, con el Instituto Nacional de Cancerología y con los médicos y directorios de hospitales. A todos a ellos hay que darles las gracias porque esto funciona en equipo. Doctora, un mensaje para los congresistas del país. ¿Qué le dice usted al Congreso de la República? Que hay que tener fe en la gente joven. A la gente joven hay que abrirle espacios, no cerrárselos. Yo creo que el futuro esa combinación de experiencia y juventud es muy buena y usted ha sido la demostración. Una persona como yo, consentida porque sí, a la que le han dado muchas cosas cuando las ha pedido. También hay que pedirlas, porque si uno no pide nada, no le dan nada. O sea que se aplica el dicho de que el que no llora, sí. Pero a mí todos los rectores me han apoyado siempre. Entonces no creo que por bonita, pero tampoco por fea, pero sí porque creo que hay que tener sentido de pertenencia con la institución con la que uno trabaja y todo funciona. Si uno quiere la institución, a uno lo quiere la institución. Entonces yo he trabajado 46 años en esta universidad a la que amo. Y he formado mucha gente. Y mi principal legado para el país y para la institución son los estudiantes que hemos logrado formar en estos 46 años. Y creo que no es solamente escribir artículos, ni desarrollar teorías,
es formar gente y dejar un legado a través de todas esas personas que lo quieren a uno y que se quieren venir a formar con uno, ¿no? No la puedo dejar ir sin que me le dé un mensaje a las mujeres. Hemos trabajado mucho en el tema de equidad de género, pero yo quiero oírle a usted, ¿qué mensaje le da usted a las mujeres de Colombia? Pues ahí sí me hizo la pregunta más delicada que me pueden hacer en este tipo de... Se puso roja y todo, ¿verdad? Es porque lo que voy a decir de pronto choque No importa. o sea, lo que yo voy a decir es que las mujeres tenemos que quitarnos esa prevención. Nosotras somos capaces de todo y más, porque tenemos mucho equilibrio emocional, psíquicamente somos, yo diría, más fuertes que los hombres, tenemos una natural bondad y sentido de la ética, un corazón que tiene hijos y que por lo tanto es amoroso, y creo que todas esas cosas hacen mucha falta en este mundo. De manera que simplemente yo lo único que tengo que decir es: tratemos de hacer lo que tengamos que hacer y quitémonos el prejuicio de que no nos lo van a permitir, o que si quiero ser científica no me puedo casar, no puedo tener hijos. Mentira, uno sin amor no puede vivir. El amor es una cosa esencial en la vida de las personas, y el amor no es solamente el de un esposo, es el de los hijos. Hay que tener hijos para que, no solamente por la especie, sino por uno mismo, porque los hijos son muy gratos para uno. Y hay que gozar la vida. O sea, para mí, por ejemplo, si tú me preguntas por este trabajo, para mí es diversión, es algo que me complementa, que me hace feliz. Por eso no me he retirado. Yo podría haberme retirado. Yo no necesito estar aquí trabajando, a no ser por mi necesidad espiritual. Entonces creo que hay que hacer las cosas, desprevenirse uno y empezar a hacer y a mostrar que uno es capaz. Y creo que tenemos muchas mujeres haciendo eso ahora. Qué bueno, doctora. Bueno, ella es la doctora María Magdalena, nuestra genetista invitada el día de hoy, es doctora en genética. Y es un honor para nosotros poderla tener aquí en el programa. Estaba ahorita yo pensando, 2000 años después, una María Magdalena hablando de evolución. Es posible. ¿Es posible? ¿Ha sido posible? Ha sido posible, sí. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, mi doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Es un honor haberla tenido acá. Quisiera haberles presentado a mi partner acá, que es Mabel. Claro. Pero no está, pero de todas maneras, mujeres como Mabel son las que hacen posible que esto funcione. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias, y si Dios nos lo permite, la próxima semana aquí estaremos con un nuevo invitado en estos podcasts con Ricardo Ferro. Bueno, hasta aquí esta emisión de los podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Es muy importante para nosotros poder interactuar con todos ustedes. Y si Dios lo permite, la próxima semana nos veremos en una nueva emisión de estos podcasts con Ricardo Ferro.